Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias porque la tarde ha llegado de este sábado. Padre eterno, a veces el tiempo es corto para poder compartir tu mensaje, que tan necesario es para este último tiempo. Bendice, Señor, los medios que se utilizan, el recurso, Señor, que se invierte también en los equipos, en las transmisiones, Padre, aunque sencillas, pero Señor, sabemos que es de gran bendición para poder llevar el mensaje para otras personas en diferentes lugares. Te pedimos también que tú asistas, visites a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a aquellas personas que de una manera inocente están en las cárceles, Señor, y que aunque privados de su libertad, pero tú puedas hacer llegar que tu mensaje pueda, Señor, cruzar esas rejas a donde ellos están. Y aún así, Señor, también los que de alguna manera por culpabilidad están, pero Señor, aún tú los amas y hay oportunidad de salvación para todos aquellos. Este mensaje es para todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo, dice tu palabra. Y danos, Señor, ese deseo de servirte para que tu mensaje pueda ser extendido lo más pronto posible, podamos ver a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Acompáñanos pues, Señor, en el estudio de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes recuerdan, estamos estudiando durante esta semana muchos temas, compartiéndolo con nuestros hermanos por el medio de las redes sociales o el WhatsApp. Y este sábado pues nos ha tocado compartir este tema de la serie de los vientos de doctrina, en el cual el día de hoy hemos comenzado a estudiar la semana de tiempo. Es el título en el cual hemos dado en el segundo y tercer tema del día, y en esta tarde vamos a darle la continuación y es la tercera y última parte de este tema especial sobre los 6000 años. Y venimos estudiando sobre lo que los pioneros entendían y cómo entonces el pionero J.N. Andrews, un gran predicador, evangelista del tiempo de los pioneros, un hombre que fue utilizado por Dios para cruzar prácticamente el Atlántico, ir a partes de Europa y llevar el mensaje, hermanos, adventista en la época de los pioneros valientes que Dios tuvo, ¿verdad? Para ese tiempo, abrir puertas en el extranjero no era fácil, pero Andrews, con la ayuda de Dios, lo hizo, y él escribe entonces esta serie de artículos que estamos leyendo directo de la Review and Herald. Y la palabra entonces de nuestro Dios, por medio de estos pioneros, nos ha estado clarificando, entendiendo quizás muchas cosas que desconocíamos. Y esto nos permita también poder entender, hermanos, el plan de salvación que Dios tiene sobre su iglesia, sobre su pueblo. Así que vamos a comenzar. Estamos analizando milenio por milenio cómo ellos entendieron, cómo Dios trabajó a través de sus siervos. Y estamos entonces estudiando entonces el último de los 6000 años, ¿sí? De los que habla la palabra de nuestro Dios. Y ahí está la gran semana de tiempo, le tituló en estos artículos que escribió Andrews. Y vamos a entonces analizar el último, no sin antes darle paso a la lectura bíblica, Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces la idea de que Cristo viene en el 2031 podemos definir que solo está en la mente o en la idea de las personas que así lo han establecido, torciendo los escritos, hermanos. Así que vamos a ir entonces de lleno, porque esto es historia, y les dijimos de que
Hoy vamos a dejar esta parte al final porque es más extensa la explicación y los acontecimientos que se acomodaron. En forma de resumen, los primeros 1000 años llegamos prácticamente a la muerte de Adán desde la creación. Después vienen los 2000 años, llegamos al tiempo del diluvio. Los 3000 años, entonces llegamos cuando Samuel es llamado por profeta para Dios. Llegamos entonces a los 4000 años cuando el pueblo judío hace una alianza, hace una liga, ¿sí?, con el pueblo, el imperio romano, y ahí terminan los 4000 años, ¿sí? Y viene entonces el quinto milenio, y entonces terminábamos, hermanos, en este punto, cuando se da todo esto y se comenzaba a formar ya el comienzo del poder papal, ¿sí? Y es a donde concluimos, y nos falta entonces por estudiar, por leer todo lo que tuvo que ver, hermanos, durante el inicio entonces de los 6000 años. Y vamos a darnos cuenta que a pesar de este estudio tan profundo que nos presenta Andrews, ¿sí?, sostenido por lo que el libro que nosotros tenemos como el conflicto de los siglos, ¿sí?, que es historia pura de la mano del cumplimiento de la profecía. Por eso hasta en su momento se le acusó a la sierva del Señor por plagiar aparentemente, ¿sí?, en escribir el conflicto de los siglos, pero no fue eso. Fue tomar la historia para comprobar todos los hechos proféticos y quedaron plasmados en el conflicto de los siglos. Entonces, esto es el diagrama de la gran semana de los 7000 años. Y entonces, algo que hemos deducido, algo que hemos dejado bien en claro es que ellos no indicaron, no dieron fecha para el fin del cumplimiento de ello. Y vamos a ver una declaración impresionante que hace Andrews, hermanos, respecto a esto. Pues vayámonos entonces al estudio de este último milenio, que es el que nos interesa para esta tarde. Y vamos a ir entonces a la explicación que este personaje o este pionero adventista nos menciona, hermanos. Y permítanme tantito, algo le pasó a la computadora que no quiere reaccionar, pero vamos a tener entonces, hermanos, este estudio basado en lo que hemos creído. ¿Por qué hoy como adventistas nosotros leemos y creemos también el escrito de los pioneros adventistas? Porque Dios los utilizó, también dio el don profético y lo dio a través de la sierva del Señor, Elena de White. Y aunque fue utilizada entonces ella especialmente por el Espíritu Santo, también los pioneros adventistas escribieron en relación a los acontecimientos. Bueno, vamos a ir entonces al cumplimiento, ¿sí? Ahí quedábamos el día de hoy por la mañana, llegando entonces al cumplimiento de los 5000 años. Entonces los 5000 años quedaron prácticamente plasmados cuando en el año 756 de nuestra era, o el año 4875, desde la semana de la creación hasta ese tiempo, entonces el Papa recibió a Pipino, rey de Francia, el obsequio del territorio ya conocido como los estados de la iglesia. Y todo esto se dio, hermanos, aproximadamente en el año 800 o 4920 desde la creación. Aparecieron las decretales forjadas por las que aparecieron todas las extravagantes pretensiones del Papa para ser confirmado por documentos antiguos. Entonces el poder civil comenzaba a darle el poder, la autorización a este gobierno mundial que aparecería. Bueno, nos adentramos entonces a lo que nos compete a los últimos 6000 años y lo que nos explica J.N. Andrews. Y viene entonces esta parte, el Papa Gregorio VII, quien era Papa, ¿sí?, del año 1073 al 1085, reclamó el dominio absoluto sobre todos los reinos. Y precisamente en el año 1159, 30 disidentes
¿sí?, del papado fueron ejecutados en Inglaterra, que son los primeros casos de muerte por herejía en ese país. El mismo año en que Pedro Waldo, ¿sí?, el que mucho se ha mencionado y en el espíritu de profecía se le conoce a sus seguidores como los valdenses. Pedro Waldo comenzó, dice, a predicar contra los errores del papado en el año 1159. Ya estamos hablando de nuestra era. Y aquí comienza a ser algo interesante. J.N. Andrews comienza a ponernos las fechas a conforme la historia nos los ha presentado. Ya leímos en el tema de hoy por la mañana en qué tiempo se hizo esa división de decir antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, ahora ya está utilizando esta expresión. Y en el año 1159 fue registrado en la historia los primeros 30 disidentes que el papado mandó ejecutar en Inglaterra, que son los primeros casos de muerte por aparente herejía, ¿sí? Y precisamente en ese año se levanta, ¿sí?, uno de los primeros reformadores, Peter Waldo, comenzando a predicar contra los errores que ya manifestaba, que era palpable ver sobre lo que las enseñanzas del poder papal. Y en el año 1161 ocurre algo interesante. Enrique II de Inglaterra y el rey Luis VII de Francia condujeron juntos el caballo del Papa en el castillo de Torcy en Francia. Y en 1177 el emperador Federico Barbarroja condujo una mula del Papa en Venecia. Entonces aquí comienzan los reyes de la tierra, ¿sí? Los reyes de la tierra comienzan entonces a ceder, comenzando a reconocer la autoridad de lo que ya comenzaba poco a poco comenzaba entonces el poder papal a hacer entonces aparición. Y en el año 1184 el Papa Lucio III emitió un cruel edicto contra los valdenses, que fue seguido por la persecución sangrienta. Este es en el siglo III o IV del sexto periodo de los 1000 años. Aquí hay algo interesante, ¿sí? Pedro Waldo se levantó en el año 1159. Sus seguidores en 1184 comenzaron a ser prácticamente perseguidos a muerte. Y aquí encontramos una de las más extraordinarias historias registradas, hermanos, dentro de estos periodos en el cual el pueblo de Dios sufrió persecución, sufrió muerte. A lo largo de este periodo nos vamos a dar cuenta, hermanos, que si hoy en día todavía tenemos tolerancia religiosa de hablar por medio de las redes sociales, tolerancia religiosa de poder usar la Biblia y hablar las verdades, hermanos, es gracias a lo que Dios hizo a través de la historia por medio de estos hombres. Y no sabemos quizás cuánto debemos a la historia por estos personajes que dieron su vida por la verdad, lo dice el espíritu de profecía. Y vamos a hablar un poco de los valdenses. Nunca sabrá la posteridad, aquí está esta cita, nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se le marcaba como herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado, sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes de siglo en siglo, conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Y hoy, esta última generación, esta generación que no pasará, esta generación, queridos hermanos, que tiene la verdad en la Biblia, que tenemos la verdad a través del espíritu de la profecía, que son prácticamente estos libros, ¿sí? Los libros rojos, como le conocemos en nuestro vocabulario adventista, y toda esta serie, hermanos, que tenemos aquí, toda esta luz, ¿sí?, que hoy en día podemos tener. Dice, no sabemos cuánto ha costado, y ha costado precio de sangre para que nosotros podamos tener la verdad en nuestras manos. Los valdenses se refugiaron en el Piamonte, en las alturas de las montañas
del país de Italia. Ahí fue el lugar de refugio. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y la persecución. Si algo entonces odia tanto el poder papal, entonces es aquel grupo, aquel remanente que predica la verdad y va contra ellos, ¿sí? Porque hoy no ocurre eso con las denominaciones religiosas, porque hoy se ven en los concilios directamente desde el mismo Vaticano dándose de la mano de los líderes religiosos. Se acabó para ellos la era protestante, pero Dios ha de levantar nuevos valdenses, Dios ha de levantar nuevos reformadores para este tiempo, ¿sí? Para que podamos protestar contra toda esta situación. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite allí. Se mantuvo la encendida luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por miles de años su fe antigua. Queridos hermanos, era sorprendente cómo los padres instruían a esos niños en la verdad, ¿sí? Para que ellos entendieran que no se podía vender tan fácil, tan barato esa verdad. Eran instruidos como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Se les esperaba una vida de prueba y privaciones y tal vez de martirio. Desde niños se los acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia, a apreciar el valor del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería, sino la de centenares de sus hermanos, porque así como los lobos acometen su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Ellos comprendieron muy bien, hermanos, la vida en el campo que hemos entendido como adventistas. Vivieron en las montañas del Piamonte, eran instruidos, pero también ellos eran mandados a las ciudades para venir a predicar, y por eso se les instruía de una manera tan sabia para no vender tan fácil la verdad y no ser descubiertos por la opresión papal que ellos entonces tenían. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza, como convenía a las grandes verdades que les habían confiado. Para ellos, fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres erguían inalterables majestad, y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza, ni sombra, ni variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Entonces el poder papal declaró una persecución a muerte, ¿sí? Y estos niños, hermanos, era impresionante lo que estos niños hacían. Se aprendían de memoria versos, libros, Antiguo y Nuevo Testamento completos. Porque cuando el papado venía, les arrebataba los escritos, la Biblia los quemaba. Ellos lo tenían de memoria para volverla a transcribir. Pura y sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos, los parientes, más que la vida misma. Hoy en día decimos, es que si yo hablo de la verdad, si yo hablo profecía, si yo hablo doctrina, si yo hablo reforma pro salud, contra el papado, contra la bestia, ¿qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Ellos, hermanos, no tenían en estima todo eso, porque sabían que había más allá, hermanos, algo más valioso. Trataban, ¿sí?, ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucciones en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ahí está, hermanos. Imagínense, ¿sí? Era escasa tener la Biblia en aquel tiempo.
Hoy la tenemos en casa, en muchos lugares lo tenemos en libreros, todos empolvados, los tenemos en nuestros teléfonos, lo tenemos en las computadoras, los podemos tener a donde quiera y muchas veces les dan mala interpretación o a veces ni ganas nos da de leerlas, hermanos, pero ellos que ni siquiera la tenían, ¿sí? Que era muy raro poderla tener, dice, hermanos, sentían la necesidad de tenerlas grabadas aquí y aquí en el corazón y en la mente. Y estos les declararon una guerra, hermanos, total. Algunos que salían entonces, hermanos, a predicar, muchas veces ya no volvían, ¿sí? Terminaban prácticamente de esta manera, ¿sí? Decapitados. Algunos terminaban en los calabozos, en las cárceles, y ahí terminaba la vida de los valdenses. Hermanos, se les declaró una guerra total. Y los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados en mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal y éste atizaba los temores de sus agentes. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas, ¿sí? Lanzáronse, inquisidores sobre sus huellas y decenas de inocentes Abeles cayeron ante el asesino de Caín, repitiéndose con frecuencia. Cuando nosotros vamos a la historia, queridos hermanos, la historia nos dice que en cierta ocasión los valdenses tuvieron que huir a las montañas, esconderse en las cuevas y en las cavernas. Los soldados cerraron la puerta. Hicieron derrumbar piedras, rocas, incendiaron la entrada y el humo, hermanos, penetró en la cueva y muchos niños, mujeres, ancianos, jóvenes, valdenses murieron allá adentro. Esto es la historia, hermanos. Esto es lo que la historia nos dice. Esto es lo que la historia entonces nos trae a memoria para este tiempo, para que le demos valor a nuestra fe, para que le demos un sentido especial de ser adventistas del séptimo día. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre la gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella en una paciencia y constancia que honraba a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe. Se desarrolló y echó raíces en los días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Sí? Esto es lo que trae el verdadero mensaje. Cuando nosotros leemos Mateo 24, las palabras mismas de Cristo, vamos a ir a Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio viene del griego martureo, ser mártir por la verdad. O sea, lo que está diciendo aquí el espíritu de profecía. El verdadero mensaje se predica por martirio. Esa sangre que ha sido derramada ha sido como semilla que ha germinado en otros tiempos y en otras generaciones, y la verdad sigue, queridos hermanos, aquí. Hoy no es tiempo de conformarnos con mensajes suaves que nos arrullan, que nos hacen sentir bonitos. No, hermanos, hoy es un tiempo, el enemigo está avanzando, ¿sí? El poder papal una vez más está asentándose poder sobre el asunto civil y religioso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy? Entonces esto, hermanos, esto es historia y lo puedes leer en el conflicto de los siglos. O vea historia universal y vas a encontrar muchas cosas en el cumplimiento profético. Entonces los valdenses sufrieron persecución. Vino después la guerra contra otra generación más,
Los albigenses en el sur ahora de Francia, esto se desarrolló en el año 1209. Los albigenses también protestaron contra el poder papal y hermanos, y el papado siempre resuelve con persecución, ¿sí? Con llevarlos a la hoguera. Y esto le ocurrió también a los albigenses, no solo a los valdenses. Alrededor del año 1268 no hubo papa durante 2 años y 9 meses. Cerca del año 1292 no hubo papa durante 2 años y 3 meses. Pronto después del comienzo del 14º siglo, los papas quitaron su trono de Roma a Aviñón, donde continuaron durante 70 años. Entonces viene la historia. Este es el desarrollo histórico que nos está presentando J.N. Andrews. Y en el año 1347 apareció, hermanos, la gran plaga o la peste negra que devastó toda Europa, hermanos, ¿sí? Ahí comenzó entonces esta situación. O sea que hoy lo que tenemos de COVID-19 o pandemia que está arrasando en el mundo, hermanos, no son cosas nuevas. A lo largo de la historia se ha dado, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios, entonces, queridos hermanos, también ha dado promesas para su pueblo. Aquel que confía, hermanos, en su Dios, en su Creador, Dios va a obrar. Y si así, queridos hermanos, y si así nos tocara, hermanos, la epidemia y nos quitara la vida, pero entonces ir, hermanos, al descanso con una esperanza de ver a Cristo Jesús en las nubes de los cielos, ¿sí? En estos tiempos, hermanos, de pandemia que tanto ha golpeado a nuestros seres queridos, incluso a nuestros hermanos en la fe, a nuestros mismos vecinos, a las personas que tanto amamos. Y muchos les ha tocado despedirse de sus familias. Pero, hermanos, ¿sí? En muchos casos también, muchos han sentido el poder de Dios manifestado en sus vidas. Y esto que ocurrió en el año 1347, la gran plaga o la peste negra que devastó Europa y se llevó una 1/4 de los habitantes, hermanos, en verdad fue terrible en gran manera. Y esto está respaldado en la historia. Por eso J.N. Andrews nos los pone aquí. ¿Y para qué nos los pone aquí? Pues con una intención, hermanos, ¿sí? Con una intención en verdad interesante. Uno de los que les tocó vivir, hermanos, este tipo de males fue uno de los protestantes, ¿sí? En la era de la Reforma, ¿sí? Zwinglio cayó enfermo, hermanos, enfermo de muerte. Todo el mundo lo tenía por muerto ya, porque esto era, hermanos, esto era algo tremendo como lo de hoy del COVID-19. Pero Zwinglio, hermanos, depositó, hermanos, su confianza en nuestro Dios. Y voy a ver si puedo tomar ahorita a la mano la cita de este reformador, ¿sí? Para que nosotros podamos ver lo que Dios hizo a través de este personaje en el tiempo de la Reforma. Y la palabra entonces de nuestro Dios nos dice claramente que Zwinglio volvió. Y cuando volvió Zwinglio, prácticamente, hermanos, vino con más poder, lleno del Espíritu Santo. Vino, hermanos, en verdad, con una fuerza tremenda que Dios lo había entonces rescatado. Lo había rescatado, hermanos, de las garras de las garras de Satanás, de la prisión de Satanás, como lo dice el espíritu de la profecía, porque así se le llama entonces a eso, a la muerte, ¿sí? Eso es caer entonces en manos del enemigo, porque él es el autor de la mentira, el autor del pecado, el autor entonces de la muerte, hermanos. Y aquí está la cita a la que les menciono. Este reformador le tocó vivir en ese periodo, en esa parte, y lo describe también el conflicto de los siglos. Aquí está, hermanos. Es esta la cita. Aquí está.
Esta es la experiencia de Zwinglio. Un fuerte impulso recibió la reforma en la aparición de la peste o gran mortandad que azotó en Suiza en el año 1519, al verse los hombres cara a cara con la muerte, que se convencían de cuán vanos e inútiles eran los perdones que habían comprado poco antes y ansiaban tener un fundamento más seguro sobre el cual basar su fe. ¿Saben cuál era la vacuna para ese tiempo? El poder papal lo había vendido, hermanos. Y el poder papal vendía entonces el perdón. Pero cuando la gente se dio cuenta que esa vacuna de las indulgencias no funcionaban, que aún así estaban muriendo miles y miles, hermanos, ellos llegaron entonces a darse cuenta que era un error, una mentira en el cual habían caído. Zwinglio se contagió en Zúrich y se agravó de tal modo que se perdió toda esperanza de salvarle. Circuló por muchos lugares el rumor de que había muerto. En aquella hora de prueba su valor y su esperanza no vacilaron. Miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario y confió en la propiciación absoluta allí alcanzada para perdón de los pecados. Cuando volvió a la vida después de haberse visto a las puertas del sepulcro, se dispuso a predicar el evangelio con más fervor que nunca antes, y sus palabras iban revestidas de nuevo poder, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Conflicto de los siglos, página 190 en el párrafo 3. Hermanos, hoy en día el mundo, hoy en día el mundo está poniendo sus esperanzas en una vacuna, y aún vacunados y no vacunados se están muriendo. ¿Cuál es entonces el mensaje al final de todo esto, hermanos? ¿Cuál es entonces nuestra actitud después de esta pandemia? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? No nos queda otra cosa más que levantar la cabeza, tomar los ánimos, tomar calor de la frialdad de otros, hermanos, y predicar el mensaje con más poder, llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando hemos sido tocados, hermanos, por la enfermedad, por este mal, y Dios nos da nuevamente la vida, hermanos, la usemos para venir con más fuerza y declarar en quién nosotros hemos creído. Y si de lo contrario nos llegase a tocar y fuéramos al sepulcro, pues vayámonos entonces con una esperanza de vida eterna, de resurrección, en la promesa que Dios ha dejado a través de su hermosa palabra. Pero pongamos nuestra confianza en el autor de la vida, en el creador, hermanos, de todo lo que nuestros ojos hoy en día contemplan, de lo que Dios ha hecho a través de su mano poderosa. Esto entonces, hermanos, sacudió a Europa, le tocó a los reformadores, y en el año 1369, se levanta entonces la estrella de la mañana, conocido como la estrella de la mañana, el gran reformador John Wycliffe. En 1369, la estrella de la mañana de la Reforma inició su trabajo en Inglaterra, hizo la primera traducción inglesa de la Biblia. Recordemos, hermanos, que en este tiempo dominaba el clero, el poder papal lo tenía en latín la Biblia, y solamente ellos leían, solamente ellos interpretaban. Pero los reformadores comenzaron a traducir la Biblia a sus idiomas, y muchas personas comenzaron a abrir los ojos, sobre todo contra las indulgencias que se vendían a precios altos, que se sometían. Entonces comenzaron ellos a leer la Biblia en sus propios idiomas, y comenzaron a darse cuenta de los engaños a la cual el poder papal los arrastraba. En el año 1378 se eligieron dos papas, uno en Roma y el otro en Aviñón, y seguía habiendo dos rivales papas hasta 1417. La Iglesia de Roma aún no ha podido decidir cuál de los dos líneas durante estos 40 años proporcionan los verdaderos sucesos del Señor de Pedro. Este es el sucesor de Pedro. Este es el siglo V del sexto periodo de los 1000 años desde la creación. Ustedes saben muy bien que ellos han instituido al poder papal por la supuesta proclamación de Pedro como el primer papa, algo que eso es antibíblico, hermanos. Y en el año 1414, en el año 1414 entonces ocurre algo, hermanos, tremendo.
se reunió el Gran Concilio de Constanza, ¿sí? Y no se disolvió hasta el año 1418. Este concilio que condenó y quemó a John Hus o Juan Hus en 1415 e hizo lo mismo por Jerónimo en Praga en 1416. Este consejo ordenó que Wycliffe fuera desterrado y quemado también. Hermanos, estos concilios papales, ¿sí?, no eran otra cosa más que quitar del camino a aquellos que se levantaban a protestar como reformadores en diferentes países de Europa. Y este personaje, hermanos, Juan Hus, uno de los que resalta, porque también nos dice aquí la historia que no solo a Juan Hus quemaron, sino también a Jerónimo de Praga, ¿sí?, un año después, ¿sí?, un año o 2 años después de Juan Hus. Entonces Juan Hus fue condenado a la hoguera, queridos hermanos. En la ilustración que hemos mostrado en algunas ocasiones ya, sobre cómo fue, hermanos, que Juan Hus fue condenado a la hoguera. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Juan Hus? O Juan Hus, ¿sí?, como queramos entonces nosotros pronunciarlo. Juan Hus fue condenado entonces a la hoguera. Y Juan Hus dice la historia. Qué hermoso testimonio, hermanos. Ya leímos que la palabra testimonio viene del griego martureo o mártir. Ustedes pueden investigar eso, hermanos. Y por testimonio, hermanos, este personaje murió. Juan Hus fue condenado entonces a la hoguera. Y hermanos, terminó siendo quemado. ¿Sí? Terminó siendo quemado Juan Hus. Vamos a ver, aquí está Está entonces reproduciéndose el pequeño video ilustrativo que queremos poner en pantalla para que nos demos una idea, ¿sí? Aunque esto es una ilustración. Juan Hus fue condenado a la hoguera. ¿Quién lo condenó? Estaba unido al poder papal que dominaba al poder civil, ¿sí? Y entre ellos dos entonces condenaron a Juan Hus a la hoguera. Se le dio la oportunidad para que se retractara, ¿sí? Y Juan Hus no lo hizo. Juan Hus, esta es tu última oportunidad de retractarte y de reconocer todos tus errores. Entonces, Juan Hus, hermanos, no se retractó. Fue quemado a la hoguera, vivo, ¿sí? Eso era la hoguera. Esto era la Inquisición en la Edad Media. Que todo aquel que se oponía al poder papal, hermanos, era condenado a muerte. La historia nos dice que Juan Hus murió cantando, hermanos, como una antorcha viviente, quemado, ardiendo en vida, hermanos. Él no se quejó, él no gritó. Lo que él hizo, hermanos, Juan Hus, es que murió cantando. Por eso decía el espíritu de profecía: la posteridad no sabe cuánto nosotros debemos a estos personajes. Estos son verdaderos héroes en la fe, ¿sí? Juan Hus fue martirizado el 6 de julio de 1415. 6 de julio de 1415, Juan Hus fue condenado a la muerte en la hoguera, ¿sí? Yo no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar. Vienen tiempos difíciles que no se comparan sobre todo para el pueblo cristiano, que no se comparan con una pandemia. Viene una persecución tremenda para el pueblo de Dios. ¿Cuántos estaremos dispuestos a dar la vida como Juan Hus por la verdad? En 1438 se establece entonces por el poder romano papal los 7 sacramentos, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia.
La extrema unción, órdenes y matrimonio fueron primeros decretados por el Concilio de Florencia, aunque ellos habían sido enseñados antes, pero en el año 1438 se instituye legalmente esto, los 7 sacramentos. En el año 1453, en el este, el Imperio Romano terminó con la toma de Constantinopla por medio de los turcos, ¿sí? En el año 1492 los moros fueron expulsados de España. Recordemos que España se ha caracterizado, hermanos, por ser un país totalmente católico, hermanos, a morir. Y resulta que en ese mismo año que los moros fueron expulsados de España, aquí de este lado de América se descubría entonces a este continente por medio de Cristóbal Colón, 1492. Y sabemos que la religión cristiana católica se introdujo entonces en este país a partir del año 1527 en adelante. Ustedes pueden leer esto en la historia de nuestro país, de México, cómo se obligó a los indios mexicanos a declararse, a tomar la religión, hermanos, católica. Porque la religión que tenía, hermanos, México en este continente era una religión totalmente pagana, adoración al sol, a la luna, a la estrella, al águila, al dragón, a todos ellos. Y entonces viene la aparente religión cristiana católica y solo les cambió al dios sol por dioses de imágenes católicas. Fue prácticamente la misma situación. En el año 1517 ocurre algo impresionante, queridos hermanos, algo que la historia lo registra. Se inició la gran reforma en Alemania por el ataque de Lutero a las indulgencias papales. La reforma también comenzó en Suiza en 1519 y en Suecia y Dinamarca en 1524. Los reformadores fueron llamados protestantes por primera vez en la Dieta de Spira en 1529. ¿Qué era la Dieta de Spira? La Dieta de Spira no era más que una asamblea política legislativa del Sacro Imperio Romano Germánico celebrado en 1529 en la ciudad imperial de Spira. En esta reunión se condenaron los resultados de la Dieta de Spira de 1526 y se prohibieron futuras reformas. Entonces la Dieta de Spira no era otra cosa más que frenar para ellos la herejía, la rebelión de los reformadores, de los protestantes. Y todo esto, hermanos, ocurría, hermanos, a lo largo de la historia. Es impresionante ver, hermanos, la historia de Martín Lutero, cómo desafió personalmente al papado. Fue traído al concilio y fue tratado de obligar a ir contra su conciencia. Y él dijo claramente que nadie puede ir contra la conciencia. Todos somos libres. Y queridos hermanos, Dios utilizó a este hombre para dar un fuerte golpe al movimiento, ¿sí?, en la reforma de la Edad Media. Y de esta forma, hermanos, Dios está buscando hoy en día para este tiempo a nuevos Luteros, a nuevos Wycliffe, a nuevos valdenses, sí, a nuevos albigenses y todos esos reformadores, a nuevos Zwinglios, sí, a nuevos Conox y a muchos más de todos los que existieron en la Edad Media. En el año 1539, escuchen esto, hermanos, 1539, la sociedad de los jesuitas se instituyó, 1539. ¿Y qué es la sociedad de Jesús? ¿O qué son los jesuitas, queridos hermanos? Vaya que es un tema muy extenso, ¿sí?, hablar sobre esto, que J.N. Andrews nos los viene resumiendo, hermanos. Qué bonita forma de ilustrar la historia de este pionero adventista. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos sobre el asunto de qué son o quiénes fueron entonces, o qué la institución de esta compañía, porque así se le llama, la Compañía de Jesús, que en forma de resumen prácticamente son los jesuitas. Y los jesuitas entonces, hermanos, nacieron con un propósito, dice el mismo espíritu de profecía.
Y déjenme ver si podemos tener esta cita aquí a la mano, ¿sí? Porque es mucha información de lo que nos los da J.N. Andrews, que tenemos que ir con la información que tenemos nosotros personalmente, tenemos que irlo ilustrando para que tratemos de dejarlo más clarificado, hermanos, este mensaje o este tema, y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Esta situación es tremenda, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a lo que hoy está ocurriendo, y vamos a ver lo que dice esta cita. Está en el conflicto de los siglos, si no mal recuerdo, queridos hermanos, ¿sí? Y estos han nacido entonces con un propósito, hermanos, destruir, así literalmente, destruir, hermanos, a los protestantes, ¿sí? Y para ello, hermanos, no hay piedad. Para ellos no hay consideración de nada. Y esta situación, hermanos, en verdad es apremiante, porque hoy en día los jesuitas han invadido a todo, hermanos, política, sociedad, religión. Están por todas partes, ¿sí? Por todas partes, hermanos, y donde menos tú lo esperas, prácticamente, hermanos, allí están, ¿sí? Y voy a ver si puedo conseguir o puedo encontrar aquí a la mano, hermanos, esta cita, porque en verdad me gustaría dejarlo claro. Y creo que aquí está, creo que lo hemos encontrado. Aquí está, miren. Esto es lo que dice el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos dice lo siguiente: la orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y para el restablecimiento de la supremacía papal, ¿sí? ¿Te das cuenta, hermanos, cuál es el propósito y en qué año surge? En el 1534. Y surgió para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Es que, queridos hermanos, miren qué es lo que estaba pasando. Vayamos a la historia tantito, recordemos nuevamente. El poder papal estaba siendo atacado por los reformadores. Se levantó Wycliffe, se levantó Juan Hus, se levantó este reformador Lutero, Martín Lutero, y entonces era atacado, y el poder papal necesitaba defenderse. Todos acusaban al papado de ser el anticristo, y es que lo es. Y por eso surge esta sociedad de Jesús, y crea dos tipos de interpretaciones proféticas: el preterismo y el futurismo. Ya lo que hoy en día reina, es de lo que tocamos hoy por la mañana, queridos hermanos. ¿Y cuál es el fin? Destruir al protestantismo y colocar sobre todo entonces al poder papal. Y cuando nosotros vamos, miren, este video es prácticamente de un pastor adventista, ¿sí? El pastor Argumedo cuenta entonces en una de sus prédicas, cuenta una anécdota con esta situación de la que les estoy hablando. Dice, porque nosotros ¿sí? tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. Dice, porque nosotros tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. Sí. Y mis hermanos, algunos dirán, ¿hay infiltración jesuítica dentro de la iglesia adventista? Sí la hay. Ahí está. Y mis hermanos, algunos dirán, ¿hay infiltración jesuítica dentro de la iglesia adventista? Sí la hay. Y mis hermanos, algunos dirán, ahí está, en la iglesia adventista. La infiltración es más inteligente. Y yo les puedo demostrar muchas infiltraciones que tenemos y ni cuenta nos damos. Y yo le puedo demostrar muchas cifras. Esta es la declaración que hace entonces el pastor Argumedo, y me parece que es en el otro video.
a donde cuenta algo muy interesante. Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí está. Y todo fue muy interesante. Lo más interesante fue que me llegó un citatorio. Escuchen. Donde dos jesuitas querían hablar conmigo. Y yo le pregunté al presidente de la asociación qué le parecía si yo hablaba con ellos. Me dijo, sí. Le digo, ¿usted quiere? Le digo, yo claro, yo quiero hablar con ellos. Entonces dijo que sean en las oficinas de la asociación. Y entonces le dije, perfecto, que sean las oficinas de la asociación. Llegaron, así que la pregunta que me hicieron dice, queremos saber si usted verdaderamente es un ex sacerdote o es un impostor. Dice, y para eso queremos hacerle una pregunta, primero si habla latín. Y bueno, entonces empezamos, le dije, ¿qué es lo que usted pide? Dice, recítame el Padre Nuestro. Entonces yo empecé, Pater Noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et divite nobis de vita nostra. Ya, dijo, ya es suficiente. Ok. El credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor in cielo et terra. Bueno, casi todo, yo pecador, confitero de omnipotente, beate María Virgen, siempre Virgine, beato Micael Arcángel. Bueno, suficiente. Dice, ahora díganos, ¿quién lo ordenó? Ya le dije, don Luis Cabrera Cruz, en tal fecha, en tal lugar, en ta. Entonces dice, creo que es suficiente. Le digo, y perdone, ¿a qué viene tanta pregunta para que yo le pueda probar que fui sacerdote? Dice, es que aquí hace tiempo estuvo un pastor, Samuel Bacchiotti, que dice que fue graduado en la Universidad Gregoriana y es un impostor. Dice, nosotros somos jesuitas y hemos investigado todo lo de él y él nunca estuvo en la Gregoriana de Roma. ¿Qué es la Universidad Gregoriana de Roma? Es la máxima casa de estudios de los jesuitas para todo el mundo. Es diríamos el Andrews de nuestra universidad, de Andrews para los adventistas. Dice, y él no es verdad. Le dije, mire, eso yo no me meto en ese terreno. Lo que ustedes me vinieron a preguntar a mí si yo era un impostor, yo no soy impostor, se los puedo probar, se los he probado. Si todavía quieren hacer más preguntas, háganla. Dice, porque nosotros tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. Sí. Y entonces, esta es hermano, la declaración que hace ahora pastor Argumedo, que como bien lo dice, él fue un sacerdote católico. Y cuando nosotros vemos a ex jesuitas como lo fue uno de ellos, Alberto Rivera, ¿sí? Alberto Rivera, queridos hermanos, para los que no saben o no han escuchado de él, sería bueno entonces que investigaran un poco sobre él, que incluso él sacó a la luz muchas cosas terribles que los jesuitas hacen. Él cuenta en su libro cómo los jesuitas entonces infiltran las denominaciones religiosas. Él escribe estos volúmenes de estos folletos y relata cómo ellos se infiltran conquistando a ciertas personas, mujeres, se casan, se hacen pasar por pastores, y esto es lo que él relata, hermanos. Y Alberto Rivera prácticamente terminó siendo envenenado por los mismos jesuitas, y han quedado, y hoy por en día tú puedes ver por YouTube algunos de los temas que él expuso, sacando a la luz todo esto. Y bien lo dice el espíritu de profecía, los jesuitas han nacido para un propósito: destruir el protestantismo y colocar en lo más alto la supremacía papal. Bueno, viene el año 1545, el Concilio de Trento se reunió y duró 18 años. ¿Qué es el Concilio de Trento? El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollado en los periodos continuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros, condenando la reforma, considerada por la Santa Sede como una herejía. ¿Sí? En 1555 muchos reformadores vestían quemados en Inglaterra bajo la reina María. 1560 comenzó la reforma en Escocia y se levantó el reformador John o Juan Knox, y en 1566 comenzó en Holanda también.
En 1572 ocurrió la masacre de los protestantes en el día de San Bartolomé. Tú puedes leer esta historia terrible, hermanos, a través de los anales de la historia, en el conflicto de los siglos, y cómo, hermanos, el poder romano papal ha ido en contra de los protestantes por la verdad, ¿sí? Y esto es lo que nos debe de distinguir para este tiempo, queridos hermanos. En 1598 continúa la línea histórica, y vamos a ir rápido porque el tiempo se nos va y aún falta. Miren, vamos en el año 1598. El edicto de Nantes estableció la libertad religiosa en Francia. Esto termina en el siglo VII del sexto periodo de los 1000 años. Estamos viendo el sexto milenio. Y vamos en el cuarto, perdón, esto termina en el séptimo del sexto periodo de los 1000 años, dice allí J.N. Andrews. En el año 1611, la actual traducción al inglés de la Biblia se terminó, ¿sí? Por primera vez entonces la Biblia, después de estar en algunos idiomas como el alemán, ¿sí?, que hicieron los reformadores, estando originalmente lo tenían en latín, ahora viene a ser la traducción bíblica al idioma del inglés. En el año 1618, el Sínodo de Dort condenó a los arminianos. ¿Qué era el Sínodo de Dort? Dice, el Sínodo de Dort fue un sínodo nacional que tuvo lugar en Dordrecht, en Holanda, en el año 1618 al 1619, por la Iglesia Reformada Holandesa, con el objetivo de regular una serie de controversias en las iglesias holandesas iniciadas por el ascenso del arminianismo. La primera reunión del sínodo fue el 13 de noviembre de 1618 y la última, la 154, fue el 9 de mayo de 1619. Fueron también invitados representantes con derecho de voto vendidos a 8 países extranjeros de nombre Dort, en su nombre usado en ese tiempo en inglés para la ciudad holandesa de Dordrecht. Entonces esto ocurre en el año 1618. Y miren lo que ocurre en el año 1633. Galileo fue encarcelado por la Inquisición por afirmar que la tierra se mueve, ¿sí? Y esto nos deja claro, hermanos, que en la Edad Media o la Edad Oscura, el papado dominó de tal motivo que impidió el crecimiento de las verdades bíblicas y impedía también el crecimiento de la ciencia humana, condenando a Galileo a ser encarcelado por la Inquisición por haber dicho Galileo que la tierra entonces se mueve. Miren nada más hasta dónde iba esta situación. En 1653 la doctrina de John Senius, un reformador entre los católicos de Francia, fue condenado también por el papado. En 1685 Luis XIV revocó el edicto de Nantes e infligió grandes crueldades a los protestantes de Francia. En 1701 la Sociedad Inglesa para la Propagación de la Fe se instituyó el Evangelio en partes extranjeras, y en 1729 surgieron los metodistas, ¿sí? 1732 el misionero Moravo se instituyó la sociedad, y todo esto ocurría, hermanos, y venimos acercándonos a algo interesante. 1755 ocurrió el gran terremoto de Lisboa, que sacudió una extensión de territorio 4 veces mayor que la de toda Europa. 1755, el terremoto de Lisboa, hermanos, estaba ocurriendo la primera señal que es la antesala a la segunda venida de Cristo. Y vamos a leer un poco de esto. Dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis 6:12, dice lo siguiente: y miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida con fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas de las peñas de los montes. Y lo que ocurre después de estos 3 acontecimientos: descienda a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros,
escondernos de los rostros de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero de Dios, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenernos en pie? Estamos hablando Apocalipsis 6 del sexto sello, las tres señales que anuncian el pronto regreso de Jesús. Número 1, el terremoto. Número 2, el oscurecimiento del sol y por consecuencia la luna se pone como sangre. Número 3, las estrellas caen del cielo. Esas mismas tres señales son las que mencionó Cristo en Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación? El mundo venía saliendo de los 1260 años de persecución papal, de lo que estamos viendo, la Edad Media. El sol se oscureció, la luna no dio su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y grande gloria. Estas tres señales que anuncian, hermanos, la venida de Cristo, ¿sí? Ocurrió el primero en 1755. ¿Qué día fue en esta semana? Tembló aquí en nuestro país, México, ¿sí? Ya se está haciendo costumbre que cada septiembre de cada año comienzan a presentarse los temblores, los terremotos en magnitud de 6, de 7 grados Richter, que sacude a nuestro país, que en años pasados ha tirado edificios, construcciones grandes. Pero esos terremotos o esos temblores no se comparan en nada a lo que ocurrió en Lisboa, Portugal, ¿sí? Y ahí ocurrió, hermanos, la primera señal, el gran terremoto que sacudió. Dice la descripción que nos hace la sierva del Señor: un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Esto se sintió por toda Europa, se sintió prácticamente, hermanos, hasta aquí en el continente americano. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Fue tan violento, hermano. Tú puedes buscar esto en historia. Fue tan violento, hermanos, que acabó totalmente, el terremoto, hermanos, pasó, y posteriormente vino un tsunami y arrasó todo este lugar, Lisboa. Y esto ocurre, hermanos, en la primera señal que nos habla el libro de Apocalipsis y que nos mencionó muy bien nuestro Señor Jesús, ¿sí? En el libro de Mateo capítulo 24, verso 29 y verso 30. Y continuamos, hermanos, porque la historia entonces es mucha. Y en 1773 el papado suprimió a la sociedad de los jesuitas por su carácter travieso, dice allí la expresión de J.N. Andrews. O sea que le puso un alto, sí, lo omitió por cierto tiempo el poder papal. Bueno, pasó el tiempo y viene el 19 de mayo de 1780. Se produjo el notable oscurecimiento del sol y la luna, ¿sí? En el Nuevo Mundo, ¿sí? Prácticamente toda América, todo Estados Unidos, toda esta parte del mundo contempló el eclipse solar más oscuro que la historia haya registrado. 19 de mayo de 1780. Y vamos a leer un poco de esto. Dice la palabra de nuestro Dios por medio del espíritu de profecía. 25 años después del terremoto de Lisboa, apareció la segunda señal mencionada, ¿sí? El oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de aquel tiempo de su cumplimiento. Había sido indicado de un modo preciso. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según la palabra de Cristo, el sol debió oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. La palabra exacta de Cristo, hermanos, se estaba cumpliendo, ¿sí? Y hermanos, esperemos de que la lluvia nos permita terminar, ya que estamos bajo un techo que con la lluvia empieza a hacer un poco más de ruido. Pero esperemos en Dios de que nos permita terminar. Y vamos rápidamente. En 1789
comenzó la terrible Revolución Francesa, ¿sí? Y ahí está, tú puedes ir a conflicto de los siglos. ¿Y por qué digo y por qué creo en los pioneros adventistas? Porque todo esto lo que nos está poniendo en una línea de tiempo. J.N. Andrews va de acuerdo a la historia y al espíritu de profecía. Todo esto tú lo puedes leer extensamente, hermano, hermana, en el libro El conflicto de los siglos. La Revolución Francesa, qué tremenda fue esta situación, hermanos, ¿sí? Desconocer totalmente a Dios, se declaró totalmente atea, quitó a Dios, ¿sí? Persiguió entonces a los protestantes, puso a una mujer como diosa, la diosa de la razón, y la declaró Dios. Se burló de Dios, ¿sí? El líder del país de Francia retó a Dios: si Dios, si es que existe, venga entonces tu nombre, véngalo, desafiando a Dios. Y por tal motivo, como no entonces, hermanos, creía en Dios, aparentemente en los que regían la fe cristiana era el catolicismo desde el Vaticano. Entonces este hombre, Napoleón Bonaparte, mandó a Luis Berthier, y en el año 1798 prácticamente viene y tomó cautivo al Papa Pío, que estaba entonces en el Vaticano. Se lo llevó, hermanos, a Francia prácticamente como su trofeo de la conquista, y allá murió desterrado. En 1798 se abolió el gobierno papal, ¿sí? Los siglos novenos del sexto periodo de los 1000 años termina aquí, ¿sí? Miren miren cómo va mencionando a Andrews, y esto lo podemos ver entonces en el espíritu de profecía. Vamos a leer un párrafo del espíritu de profecía referente a este suceso de la caída del poder papal, cómo entonces el poder papal cayó, y en 1798 entonces fue llevado preso. Esto nos indica, queridos hermanos, ¿sí? Nos indica claramente cómo la profecía se viene desarrollando a lo largo de la historia. Aquí está lo que dice entonces Apocalipsis. Dice que el que mata, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, va a cautividad. Si alguno mata espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 15 de febrero de 1798, Napoleón envía al general Berthier y toma preso al Papa, entonces desde el mismo Vaticano, ¿sí? Y se lo llevan y muere desterrado allá en Francia. Es lo que dice la palabra de Dios por medio del espíritu de profecía. Muy bien, en 1804 se instituyó el Reino Unido y el extranjero de las sociedades bíblicas. Ahí está, 1804 se establece Sociedades Bíblicas Unidas. En 1814 el Papa Pío VII es restaurado la sociedad. Entonces, una vez más, restaura la sociedad de los jesuitas. Recuerdan ustedes que fueron puestos tantito oprimidos o suprimidos en 1773. Pues bien, viene entonces una vez más el Papa Pío VII, porque el Papa Pío VI es el que había sido preso por Francia. Y entonces él restaura una vez más la sociedad de los jesuitas. Y a través de ese tiempo, entonces, hermanos, comienza una vez más a ejercer este poder. Ahora bien, viene el año 1816. Se instituye la Sociedad Bíblica Americana, 1816. 1826, ¿sí? Se establece la Sociedad Americana de Templanza. En 1831, la Sociedad Británica y extranjera de la Templanza fue formado. Entonces se viene dando la historia y en el año 1833, aquí, hermanos, hay algo importante. Aquí entonces ya estaba levantándose el primer predicador evangelista anunciando la segunda venida de Cristo, y se llamó Guillermo Miller. 1833 se produjo la lluvia del caer de estrellas que se extendía sobre el vasto territorio. Aquí vamos a ver entonces la descripción
que nos da el espíritu de profecía sobre esta señal de la lluvia de estrellas. Estaba entonces ya predicando este varón, ¿sí? Este personaje llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller, dice la palabra de nuestro Dios, 1833, 2 años después de haber principiado Guillermo Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador como precursora del segundo advenimiento. O sea, en 1833 ocurrió la lluvia de estrellas. 2 años antes, Guillermo Miller se había levantado a predicar que Cristo venía por segunda vez. Qué hecho tan interesante que fortaleció a este mensajero. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo, Mateo 24, 29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida con gran viento, Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica el 13 de noviembre de 1833. Miren qué descripción tan interesante. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todo los Estados Unidos. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ajena. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarmante entre otros. Su sublimidad y terrible belleza queda aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra del este al oeste, el norte y al sur eran lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Schillian, fue visto en toda América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia insensata de cuerpos que brillaban de un modo deslumbrador, ¿sí? Y esta fue la tercera señal, ¿sí?, que anuncia entonces la venida de nuestro Señor Jesús. Esta señal, hermanos, anunció la llegada de Cristo. Esta señal entonces le sirvió a los pioneros adventistas a levantarse como el movimiento adventista o el despertar del movimiento adventista que ocurrió en la década de 1830 a 1840. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década iniciada en 1830 y de comienzos de 1840, estaba la de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y venía entonces, hermanos, el gran movimiento adventista. Fue una manifestación gloriosa de poder, ¿sí? Este movimiento, hermanos, adventista llegó a toda Europa, cruzó el Atlántico, ¿sí? Llegó a las partes de Europa, hermanos, a donde el punto crucial era de estudiar las profecías y de escudriñar la palabra inspirada, ¿sí? Hoy me da tristeza ver a gente que nos escribe por ahí por el Facebook, ¿sí?, diciendo, prediquen mejor del amor de Cristo, ¿sí? Desconocen la historia, cómo se ha levantado esta fe adventista, las profecías. Y déjenme decirles, si alguno tiene esa mentalidad todavía, que las profecías son el amor de Cristo manifestadas para este mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos, dice la palabra inspirada, a un arrepentimiento. Y la palabra de nuestro Dios entonces nos viene resumiendo a lo largo de la historia, que terminó los 1260 años, 1798, el poder papal cae. El libro de Daniel es abierto. Ocurre en 1755 el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol 1780. 1833 ocurre prácticamente la última señal que anuncia la venida de Cristo, la lluvia de estrellas. Viene en 1844 el juicio investigador y hoy, ¿sí?,
que ahí le habíamos puesto la fecha. Bueno, es un tema que tenemos preparado desde el 2000, del año pasado, ¿sí? Y entonces vamos a cambiarle de fecha. Ahí está. Hoy estamos aquí, queridos hermanos, ¿sí? Hoy estamos aquí y la venida de Cristo sigue siendo inminente desde 1798. Aquí comenzó el tiempo del fin, lo dice conflicto de los siglos, ¿sí? Hoy estamos aquí y todavía seguimos diciendo que la venida es inminente. Miren cuántos años ha pasado de 1833 a 2021. 1833 se vio la última señal que precede a la venida de Cristo. Y ha pasado prácticamente alrededor de los 200 años, si no hago mal mis cuentas, ¿sí? De la última señal, y aquí estamos todavía. Y mucha gente dice, todavía no es tiempo de predicar las profecías. Qué terrible situación, qué terrible concepto, tan nublado, tan embotado de esas personas. Qué terrible decir, no prediques las profecías, ¿sí? Es tremenda esta situación. Y vamos terminando. 1848, el pueblo de Roma estableció una república y el Papa huyó al rey de Nápoles. 1854, el Papa proclamó la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Esa doctrina totalmente errónea, católica. 1870, el Consejo del Vaticano estableció la infalibilidad del Papa, o sea, que el Papa es la única autoridad y prácticamente él tiene la última palabra, pues, ¿sí? Y no falla. Esto fue seguido por la pérdida total de su temporal poder y el establecimiento del Reino de Italia con Roma como capital. En los años 1900 en adelante, el poder papal, hermanos, comenzó a recuperar su poder que él había entonces perdido. Benito Mussolini, ¿sí?, devolvió al papado el terreno, ¿sí?, a donde hoy en día está asentada la ciudad del Estado Vaticano. Benito Mussolini les devolvió esa autoridad, hermanos. Y ahí comenzó entonces una vez más a la herida de muerte comenzar a sanar, hermanos. Y hoy en día, hermanos, podemos entonces decir que esa herida de muerte está prácticamente cicatrizando ya. Lo vemos palpable. Aquí está lo que les decía acerca de Benito Mussolini. El 1 de febrero del año 1929, Benito Mussolini en el Tratado de Letrán le devuelve a los líderes católicos el territorio de la actual ciudad del Vaticano. Y una vez más se asienta aquí en Roma, Italia, la sede del poder a donde domina prácticamente al mundo. Aquí está, hermanos, esto es la silla de la bestia, el trono de la bestia. Y la palabra de nuestro Dios, queridos hermanos, nos está indicando que Cristo, la venida de Cristo es inminente. En el año 2000, lunes, para ser exacto, lunes 13 de marzo del año 2000, el Papa pide perdón por los pecados de la iglesia y dice que no ocurrirán nunca más, ¿sí? La magna ceremonia se convierte en el momento culminante del pontificado y del jubileo. El Papa celebró ayer un rito, decía este periódico litúrgico, solemne en el acto clave del jubileo y posiblemente de su largo pontificado. La confesión pública de los pecados cometidos por los hijos de la iglesia en sus 2000 años. La brillante ceremonia tuvo como marco la Basílica de San Pedro del Vaticano ante la práctica totalidad de la curia, cuerpo diplomático y miles de fieles. El Papa, con aspecto agotado pero decidido, dice allí, pero decidido, vestido con ropas de cuaresma, pronunció un propósito de eminencia: nunca más faltas a la caridad en el servicio de la verdad, nunca más gestos contra la comunión de la iglesia.
El pontífice, que en el mes de mayo cumplirá 80 años, añadió: nunca más ofensas hacia ningún pueblo, nunca más recursos en la lógica de la violencia, nunca más discriminaciones, exclusiones, opresiones, desprecio hacia los pobres, hacia los desposeídos. ¿Sí? Fue un acto brillante de la iglesia, dijo Karol Wojtyla. Entra purificada en el tercer milenio. ¿Sí? El Papa compartió protagonismo con 7 cardenales y obispos que pidieron perdón por tantas culpas, desde las cismas, las cruzadas, pasando por la incomprensión hacia el pueblo de Israel, la discriminación de la mujer, la marginación de los desposeídos. En su homilía el Papa recordó las persecuciones sufridas por los cristianos, subrayando que la iglesia pide y otorga perdón al mismo tiempo. O sea, ¿cómo puedes tú pedir perdón y otorgarlo al mismo tiempo? ¿Cómo es esto? Esto, hermanos, es tremendo, ¿sí? Pedir perdón por lo que le hicieron a Juan Hus, por lo que le hicieron a Martín Lutero, por lo que le hicieron a los valdenses, por lo que le hicieron a todos los reformadores, a todos los que murieron por la verdad. Perdón, pero a la misma vez yo soy el que da el perdón. Sí. Y nunca más volverá a pasar, es lo que dijo Juan Pablo II en el año 2000. Hermanos, pero usted que conoce las profecías, nosotros que hemos estudiado las profecías, sabemos que esta persecución se va a volver a cumplir. 1870, ¿sí? Estamos por terminar la línea histórica que nos presenta J.N. Andrews. Y después de decir esto, Andrews dice lo siguiente: el sexto periodo de los 1000 años debe terminar en este siglo. Aunque no podemos fijar el año en que terminará, escuchen bien lo que está diciendo J.N. Andrews, y esto va directo para aquellos de los que creen en el 2031, ¿sí? Esto va directo para estas personas. Dice la palabra de Dios por medio de este pionero, ¿sí? El sexto periodo de los 1000 años. Es que estamos leyendo, pues, hermanos, los 6000 años, ¿sí? De historia, a los que algunos le han puesto entonces fecha de conclusión 2031, no importando, tirando los principios de día por año, no poniendo las fechas del cumplimiento de Daniel en el futuro, ¿sí? No importando todo eso. Entonces, esto es lo que dijo J.N. Andrews. Andrews mencionó, ¿sí? ¿Quién fue Andrews? Esta es la fotografía de este gran pionero adventista, ¿sí? J.N. Andrews. Ahí está lo que este pionero publicó en la Review and Herald en agosto 14 de 1833. El sexto periodo de los 1000 años debe terminar en este siglo, ¿sí? Estaba hablando prácticamente a finales de los 1800 y comienzos de los 1900, cuando existían los pioneros. Y decía él: hemos hecho el estudio desde la semana de la creación. Hemos visto los 1000 años, los 2000 años, los 3000, los 4000, los 5000 y el 6000. El sexto periodo de los 1000 años debe terminar en este siglo, ¿sí? Aunque no podemos fijar el año en que terminará, pero las señales de los tiempos nos advierten: velad y guardad vuestras vestiduras, y queda impreso ahí, hermanos, y para siempre, J.N. Andrews. Battle Creek, Michigan, agosto 14 de 1883. Y hermanos, esta es la descripción a detalles de lo que este gran pionero adventista ha dicho. Hemos visto entonces, queridos hermanos, el estudio a través de este pionero y lo que Dios enseñó a través de estos pioneros.
y prácticamente finalizan los 1000 años o el sexto 1000 años, entendiendo entonces en su totalidad 6000 años. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Casos importantes, 1517, la supremacía papal, la reforma 1517, ¿sí? Y prácticamente, hermanos, a partir de los años 2000 en adelante, es palpable ver, hermanos, la infiltración del poder papal a todas las denominaciones religiosas, políticas y sociales. Es palpable ver el ecumenismo hoy, hermanos. La segunda venida de Cristo es inminente. Después de los 6000 años, entonces viene el séptimo milenio. Pero como dijo Andrews, ¿cuándo? No sabemos cuándo va a terminar, ¿sí? Y no lo podemos entonces afirmar. Pero dice el último artículo que escribe Andrews respecto a esta declaración, porque recordemos, el adventismo estaba en medio de una declaración totalmente evangélica sobre el cumplimiento de los 6000 años, y que el séptimo era descanso para la tierra, y después venía un octavo, no era descanso para la tierra, entonces viene un octavo milenio, y ahí sí descansa la tierra. Y durante ese séptimo milenio ellos creen que habrá oportunidad de arrepentimiento para muchos, y que el reino de Dios va a estar manifestado sobre la tierra. Entonces, bajo esta explicación hemos estudiado, y dice por último, artículo sexto y último, dice allí, la gran semana de tiempo, acontecimientos del séptimo milenio. Y dice entonces la descripción que nos pone Andrews, pone la ejemplificación. Había una semana literal de creación, había entonces también un día de reposo en las fiestas ceremoniales de 7 días, y en base a todo esto, dice entonces este pionero, dice lo siguiente, hermanos: después de estas 7 semanas de años llegó el año del jubileo, Levítico 25, 8 y 10. En este año se proclamó la libertad en toda la tierra, todos sus habitantes y todos regresaron a su propia herencia. Esto significa que después del gran sábado, durante el cual la tierra permanecerá sin cultivar durante 1000 años, terminada la gran semana de 7000 años, la maldición cesará, después de haber consumido la tierra con todo lo que son los malvados. Entonces la tierra será creada de nuevo por el poder de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Andrews? Terminará los 6000 años. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ya entre finales de los 1800 y principios de los 1900, decía él, está por terminar los 6000 años. ¿Sí? Exactamente no sabemos cuándo. Y si eso, hermanos, ocurrió, prácticamente hoy vivimos en tiempo de gracia total para cada uno de nosotros, los que estamos vivos. Y dice entonces, después de esos 6000 años, la tierra tiene que tener su descanso, que es el séptimo milenio. Y después del séptimo milenio, la tierra va a ser reconstruida, va a ser renovada, ¿sí? Y continúa diciendo, sabemos, ¿sí?, que este periodo, allá en lo que está en letras de color, de los 1000 años, comenzará con el sonido de la última trompeta. Pedro parece asignar el periodo de los 1000 años en el día del juicio, 2 Pedro 3, 7 y 8, y Juan asigna expresantes en este periodo del gran evento de Apocalipsis 24, ¿sí? Cuando entonces prácticamente comienza estos últimos este último milenio, que es el séptimo, dice que comienza cuando la trompeta suene, ¿sí?, en el día del Señor. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis 6 leímos el sexto sello. Después de las 3 señales, inmediatamente se ve la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, 29 al 30 igual. Pero esa expresión después, esa expresión que pareciera ser seguida, porque la última señal leímos fue en 1833. Miren cuánto ha habido un paréntesis de tiempo, de gracia, de misericordia, para todos los que les ha tocado vivir
en ese tiempo, hermanos. Y muchos no lo hemos sabido aprovechar. Y entonces, hermanos, estamos viviendo en un tiempo en verdad, hermanos, un tiempo muy, muy solemne. Al comienzo de los 1000 años, nuestro Señor descenderá del cielo con poder y grande gloria, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Mateo 24, 30 y 31 y 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los santos, ya sean vivos o muertos, serán cambiados de inmortalidad en un momento y arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Entonces, algún tiempo antes de que terminen los 1000 años, la ciudad santa descenderá sobre el lugar preparado sobre la tierra, porque al final de este periodo los muertos malvados salen de sus tumbas y Satanás, siendo liberado de su prisión, sale a engañarlos e inducirlos a tomar la decisión final del asalto de la ciudad de Dios. Apocalipsis 25 y 7 al 9. Pero entonces el que interviene allí ahora es nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús interviene, hermanos. Y después del 7º milenio, la Santa Jerusalén, la ciudad santa, la ve Juan descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y queridos hermanos, yo espero que en verdad el estudio que hemos tenido en esta tarde haya sido de gran bendición. ¿Qué dice el espíritu de profecía ya para ir cerrando? Referente a fijar fechas para la venida de Cristo. Esto es lo que dice, ¿sí? Ya no más fechas ordenadas por Dios después de 1844. Ya el adventismo quedamos, hermanos, ya quedamos ahora sí curados de eso, de estar poniendo fechas. Entendimos lo que ocurrió y ya no debemos de poner. La mención de una fecha precisa para el juicio es la proclamación del primer mensaje, fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este método de ver no solo alejan la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Y los del movimiento 2031, cuando tú le presentas esta cita y dicen, pero ahí está hablando de los 2300 días, no de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y con eso esquivan esto de no poner fechas. Se está hablando entonces solo para esto. Bueno, ¿por qué no más fechas? Los tiempos y las sazones son el dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de él si nos lo diera. De este conocimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que permanezca en pie el gran día que ha de venir. Aquí sí está hablando de la venida de Cristo, ¿sí? No hemos embarcarnos en especulaciones con respecto a tiempos y las sazones que Dios ha revelado. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero con respecto a un tiempo, pero no respecto a un tiempo definido. Sus seguidores han de estar en posición de aquellos que escuchan las órdenes de su capitán. Han de vigilar. Número 1, esperar, orar y trabajar. 4 cosas tenemos que estar haciendo hoy: vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el tiempo para la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir justamente cuándo vendrá ese tiempo, pues es el día y la hora, nadie sabe. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año, o 2 o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o 20 años. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de su venida, la venida de Cristo. Review and Herald, ¿sí? 22 de marzo de 1892. Esta cita sí está hablando de no poner fechas para la segunda venida de Cristo Jesús. Y esto, queridos hermanos, fijar fechas, dice aquí en esta última cita, primeros escritos. Diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor. Y se insistió en que los hermanos la aceptasen. Pero el Señor me mostró que todos pasarían por el tiempo de angustia que debía transcurrir antes de la venida de Cristo. Y que cada vez que se fijara una fecha y esta transcurriera, ella no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios.
Por enseñar esto se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su corazón, mi Señor tarda en venir. Entonces, hermanos, no podemos tener fechas para la venida de Cristo, ¿sí? Pero hay algo que yo les quiero dejar en claro, porque en su momento lo vamos a escuchar. Se dará a conocer el día del regreso de Cristo. Miren esta declaración que dice primeros escritos, pero tenemos que entender cuándo se da, ¿sí? ¿Cuándo es? Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Esta declaración prácticamente, hermanos, se da cuando hoy estamos aquí. La imagen de la bestia está prácticamente formada y falta por echarse a andar. La ley dominical, pero no tenemos fecha, como aquellos que dicen que en el 2027 y 2028, ¿sí? No sabemos cuándo, no hay fecha de tiempo. Bueno, se dará la lluvia tardía, el fuerte clamor, el corto tiempo de angustia. Esto lo estudiamos el sábado pasado. Pueden checarlo allí en nuestro perfil del Facebook. Se cierra la gracia, aquí se cierra la gracia. Cristo sale del lugar santísimo, se quita las vestiduras de sumo sacerdote, se pone las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, ahora sí, cerrada la gracia, se caen las 7 postreras plagas, viene el decreto de muerte, momento de huir prácticamente a las montañas, viene el gran tiempo de angustia de Jacob, viene la 7ª plaga, ¿sí? Y todos los que hayan pasado ese gran tiempo de angustia, vivos, forman parte de los 144,000. Pero esto ya, hermanos, es después del cierre de gracia. Entonces, en ese momento, ¿sí?, ocurre un gran terremoto, la 7ª plaga. Hay una resurrección especial, Daniel 12:2, ¿sí? Aparecen los mandamientos de Dios en el cielo. Todo ojo lo puede ver, ¿sí? Es como un libro que se despliega, dice el espíritu de profecía. Entonces, en ese momento se escucha un estruendo, como un ruido de un rayo, un relámpago, y solamente los 144,000 escuchan el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Y aunque esa declaración la dice la sierva del Señor, ella nunca mencionó 2031, ella nunca mencionó en tal fecha, ¿sí?, en Tisri o en el mes que tú le quieras poner, no, en el 14, en el 15 de Tisri, no, ella no dijo nada, ¿sí? Solamente los 144,000 lo pudieron entender. ¿Y por qué ella no lo entendió? Porque prácticamente ella no forma parte de los 144,000. Porque los 144,000 tienen prácticamente una experiencia que se le conoce como el gran tiempo de angustia de Jacob. Ese es otro tema que lo vamos a tocar entonces en su momento, hermanos. Entonces, hasta aquí Dios nos ha dado el tiempo, ¿sí?, y nos ha dado la oportunidad de exponerles ante Dios, ¿sí?, y ante los ángeles como testigos, y los que nos han podido escuchar en este día, hermanos, que Dios nos bendiga. Y sigamos entonces profundizándonos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hemos de terminar de concluir en este día, y yo espero, si por ahí queda algunas dudas, pregúntala. Déjenoslo saber o déjenos en los comentarios, mándenos un inbox, allí mensaje privado, ¿sí?, en el cual podamos apoyar, hermanos. Y si hay algo, no lo sabemos todo aún. Estamos también en el proceso de conocer más y más. Y si hay información que podemos agregarla a la que ya traemos, hermanos, es bienvenido siempre y cuando sea un escrito está. Que Dios nos bendiga, ¿sí?, y que Dios nos utilice, hermanos. Y ya llegó el momento entonces de levantar la voz a los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales. Simplemente ponte en las manos de nuestro Dios, ¿sí?, y Él nos va a utilizar, como un día lo dijo sobre Saulo: instrumento escogido me es este. Que seamos un instrumento en las manos de nuestro Dios. Que estemos dispuestos a dar el sonido certero, hermanos, a la trompeta,
para este tiempo y anunciarle al mundo y al pueblo de Dios el mensaje de verdad presente. Vamos a terminar y vamos a hacerlo. El sábado está prácticamente terminando y vamos a concluir con las estrofas del himno número 472. Vamos a cantar, vamos a unir nuestras voces y donde quiera que tú estés y nos estés escuchando, también canta a nuestro Dios y acompáñanos a despedir el día santo de nuestro Dios. Día santo del Señor, obra pronto en pasar, solo vino poco, ya lo vemos terminar. Allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades amará, de cuidado en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión, oh perdónanos Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén, alabado sea nuestro Dios. Y si Dios nos da el privilegio y la oportunidad, el siguiente sábado estaremos una vez más exponiendo el mensaje de nuestro Dios. Vamos a terminar y vamos a colocarnos de rodillas para tener la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has utilizado en esta tarde. Si nuestras palabras, Señor, no han sido las adecuadas, por favor, que el Espíritu Santo se encargue de componer el mensaje que ha llegado a los corazones y a las mentes. Ayúdanos, síguenos capacitando y síguenos fortaleciendo. Que el mensaje de verdad presente de la fe adventista del séptimo día, como, Señor, tú los has dejado en la interpretación histórica, siga resonando en todo el mundo y pueda, Señor, envolver con la luz de tu gloria, Señor, a todo este planeta Tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Haz que este mensaje, Señor, sea un mensaje fiel, un mensaje, Señor, que no se rebaje, un mensaje que no se ecumenice, un mensaje, Señor, que no apostate, un mensaje, Señor, que sea fiel como la brújula al polo y los instrumentos que tú has escogido, Señor. Ayúdanos y capacítanos aún más. Danos el valor, la fuerza. Danos, Señor, los medios para seguir predicando tu palabra. Hemos concluido, Señor, con este estudio. Que sea de gran bendición para los que lo han de escuchar y los que lo han escuchado. Y te pido, Señor, que en esta semana que hemos de iniciar, tú puedas seguir cuidando de nuestras vidas. Vivimos en tiempos muy difíciles. Tiempos, Señor, en el cual el enemigo está ganando mucho terreno. Te pido especialmente por mis hermanos que están delicados de salud. Asístelos, acompáñalos, Señor, y demuéstrales, Señor, cuánto les amas. Si es tu voluntad, levántalos del lecho del dolor. Ayúdanos a vivir la reforma pro salud. Ayúdanos a vivir, Señor, la obra médica misionera para llevar, Señor, la salvación a otros por medio de esa forma también que tú nos has enseñado.
Ayúdanos, Señor, también en nuestras vidas personal. Santifícala, Padre. Purifícala en nuestra vida material, nuestros hogares, nuestras familias. Dependemos totalmente de ti, querido Padre. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.